Cadenas de cristal. Capítulo 10. Encerrada. Candy se sintió desorientada durante el resto de un aciago día. La habían colocado sobre la grupa de un caballo, con las manos atadas, mientras otro jinete se encargaba de asegurar las riendas a su propia montura. Por lo tanto, ella no tenía que preocuparse por manejar al animal. Desconocía su destino. Era consciente de que el castillo de Ashendel se encontraba al este y de que se dirigían hacia allí con rapidez. Cómo llegase, poco importaba. En un principio, la escolta estaba compuesta por 5 caballeros. El hecho de que todos ellos ostentaran tal título reducía las probabilidades de que sufrieran un ataque por parte de bandas de ladrones, en caso de que éstas existieran en la región. Sin embargo, un 6º caballero se unió al grupo durante el camino, portador de instrucciones más precisas de su señor. Candy pudo oír que no debían hablarle, salvo para impartirle órdenes. Tampoco debía recibir un trato especial por parecer una dama, lo que generó muchas especulaciones. En último lugar, se les prohibió tocarla, excepto para ayudarla a subir y bajar del caballo o maniatarla cuando estuviera cabalgando. Aquello no le preocupaba en lo más mínimo. Ni siquiera lo pensó, tan conmocionada estaba por lo que había sucedido. Al caer la noche, acamparon junto al camino y apenas habían desmontado de los caballos y encendieron una fogata cuando llegaron 15 hombres más enviados por el señor de Ashendel. A juzgar por el estado de las monturas, habían cabalgado sin descanso para alcanzarlos en la oscuridad. La curiosidad de Candy finalmente se despertó, aunque al principio se alarmó pensando que Ashendel era quien había llegado con tantos hombres, especialmente al ver a un caballero montado en un corcel mucho más alto que los demás. Sin embargo, al acercarse al fuego, descartó que se tratase de él, a menos que se hubiese quitado la armadura. El hombre de cabello castaño dorado que tenía ante ella solo vestía una túnica y calzas de lana. Pero Candy no tenía forma de saberlo con certeza. Si bien no vestía como los demás caballeros, y solo eran 9 en el grupo, un escudero se encargó de su caballo, tal como lo hizo con los demás. Candy supuso que los 10 hombres restantes eran también escuderos, pues todos eran más jóvenes que ella y vestían ropas demasiado lujosas para ser simples soldados. No obstante, tampoco podía estar segura. Muchos de ellos hablaban al mismo tiempo, y desde su lugar, sentada, sola y apoyada contra el árbol frente al fuego, no podía entender lo que decían con claridad. En efecto, la habían maniatado con mayor fuerza tras permitirle aliviar sus necesidades, bajo la atenta mirada de un guardia que no se alejaba más de 2 metros. Ahora, una cuerda le oprimía los tobillos y otra, aún más larga, la sujetaba al tronco del árbol por la cintura. Le habían asegurado las manos a la espalda, imposibilitando que alcanzara las cuerdas que le sujetaban los pies. La incomodidad que esto le causaba no parecía preocupar a los guardias. De hecho, encajaba perfectamente con la orden de Ashendel de no concederle ningún trato especial. Al recibir una mirada de mera curiosidad por el recién llegado, un hombre de notable altura, Candy experimentó un gran alivio. Pensó que no podría tratarse de Ashendel, pues él le habría dedicado una atención mucho mayor. Su sospecha se confirmó poco después, al escuchar la conversación entre el guardia y Sir Alexander. «¿Él te envió, Sir Alexander? No creí que se tratase de una prisionera tan importante». «Para él, cualquier prisionero es importante, pues de otro modo no lo capturaría», replicó Sir Alexander. «Oh, desde luego», asintió el otro. «Debo admitir que me complace delegar la responsabilidad en otra persona,
Lord Terry mencionó que era imperativo que llegase sana y salva a Ashendel. ¿Sabes qué hizo para merecer la mazmorra? Él no lo mencionó y no es algo que nos incumba. Pero estaban intrigados. Candy lo percibía en las miradas inquisidoras que las seguían tras la pregunta. Si ellos ignoraban el motivo del trato severo que recibía, era poco probable que ella lo descubriera pronto. Y la curiosidad de los hombres, por intensa que fuese, no podía compararse con la vorágine de preguntas que la atormentaban. Pero la curiosidad no era lo único que Candy percibió en las miradas de los hombres. También había algo de fascinación, lo que la hizo sentir inquieta. En el fondo, tal vez era mejor que les hubieran ordenado no tocarla, considerando lo que, como bien sabía, podía ocurrirle a las mujeres prisioneras. Un año atrás, en la fortaleza de Nil, una muchacha había sido enviada a la mazmorra solo por un día, con la intención de aplicarle un castigo leve. Sin embargo, el carcelero había aprovechado al máximo la ocasión mientras la joven estuvo allí. «Y bien, Lucas, ¿estás completamente seguro de que no puede escapar?» Sir Alexander formuló la pregunta con tanta aspereza que Lucas se enrojeció. Lo que Alex había detectado era una cuerda que rodeaba su cintura. No obstante, la soga que le ataba los pies se encontraba disimulada bajo las faldas y una sucia manta que habían extendido sobre el regazo de Candy. «Tú no escuchaste el tono de Lord Terry cuando la lanzó sobre mí», argumentó Lucas a la defensiva. «No, no lo hice, pero cuento con hombres más que suficientes para garantizar que la prisionera sea vigilada las 24 horas del día. Terry no mencionó nada sobre impedirle dormir». Sir Alexander se acercó para desatar la cuerda que ceñía la cintura de Candy. Le liberó también las muñecas, atándolas esta vez por delante. Candy le dio las gracias cuando terminó, pero Alex no dio señales de haberla escuchado, ni siquiera la miró a los ojos. Tras esto, la mayoría le ignoró mientras consumían el alimento que habían traído y se preparaban para pasar la noche. Poco tiempo después, un escudero le ofreció un mendrugo de pan, un trozo de queso con moho, junto con un jarro de agua. Ella no tenía ganas de comer y era probable que se enfermara si lo hacía, pero bebió el agua con ganas. Sin embargo, no se molestó en agradecerles. Si ellos no le hablaban, ¿por qué ella tenía que hacerlo? Candy maldijo en silencio el momento en que la llegada de Sir Alexander la despertó a la cruda realidad de su situación. Antes, cuando su mente ignoraba las consecuencias, era mucho más fácil soportar su condición. Ahora conocía el nombre del hombre que la condenaba a la mazmorra: Terence Grantchester. Aunque había escuchado el nombre antes, nunca lo había asociado al señor de Ashendel. Una mazmorra, Dios todopoderoso. Ya no era solo una posibilidad, y al ritmo que avanzaban, sería su hogar antes del alba. Posiblemente él la conocía. Sabía que Candy era la verdadera dueña de las propiedades que poco antes se habían rendido ante él. Pero, ¿cómo podía saberlo? Ella nunca lo había visto, jamás se habían encontrado. Puede que hubiera escuchado que Candy debía casarse con Percival Montfort, y ella, en efecto, le había proporcionado su nuevo apellido. Si no era por eso, ¿qué otra razón podía haber para arrojarla a una mazmorra? La gente moría allí, víctima del abandono, la comida putrefacta o cualquier otra calamidad. Si ella moría, no podría reclamar sus propiedades, y tampoco Nil. Santo cielo, entonces su encierro no sería temporal. Ashendel quería su muerte, no solo deseaba acabar con ella con sus propias manos. Candy no veía gran diferencia, pero eso era importante para él. Maldijo su destino de heredera. En aquel momento deseó no ser más que una humilde sierva, sin bienes que despertaran la codicia de los hombres. Elnor y todo lo que la fortaleza representaba
Solo le había traído desdicha desde que los Ligan mataron a su padre para apoderarse de la propiedad. Aquella noche el sueño apenas la rozó, pero al alba Candy no sentía cansancio. La inquietud dominaba su mente, impidiendo cualquier descanso. El día se deslizó veloz, al igual que los kilómetros del viaje. Llegaron a Ashendel cuando el sol se despedía del horizonte. El rojo intenso de los muros del castillo le recordó a Candy la primera impresión de Grental, y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿No había sido solo 4 días antes cuando creyó estar a punto de entrar al infierno? Ahora comprendía que aquello sería mucho peor. La guarida del halcón negro del este. Ashendel se alzaba como una fortaleza infranqueable, un bastión similar al castillo de Elnor. Sin embargo, mientras Elnor se elevaba hacia el cielo con su torre de 4 pisos, Ashendel se extendía sobre la tierra como un gigante dormido. El patio exterior había sido añadido en los últimos 8 años, lo que había hecho que el patio interior fuera más grande de lo habitual. Los muros a los lados eran muy sólidos y de un grosor considerable y estaban protegidos por profundos fosos. El área exterior parecía más bien un pequeño pueblo que un simple patio. Había un gran número de edificios, incluido un nuevo salón en proceso de construcción que tendría 2 pisos de altura. A pesar de esto, aún se llevaba a cabo mucho entrenamiento con armas en el patio interior, ya que ofrecía un amplio espacio para ello. La torre de piedra se elevaba nada más que 3 pisos, pero ostentaba una amplitud superior a lo normal. No obstante, Candy pronto descubrió un nivel adicional excavado bajo tierra. Accediendo por una trampilla que comunicaba con el subsuelo, se encontraba la mazmorra, otra de las adiciones que Lord Terry había hecho al castillo. Una escalera descendía hasta una pequeña sala de guardia con muros de piedra y suelo de madera, que ahora se encontraba vacía. La única puerta era de hierro macizo, reforzada con una barra del mismo material. El angosto corredor, de apenas 1,5 metros de ancho, desembocaba en otra puerta, también de hierro, flanqueada por 2 a cada lado. La celda del fondo era la más espaciosa, aunque no lo parecía a simple vista, ya que era un habitáculo de apenas 3 metros cuadrados. El suelo era de tierra apisionada, las paredes de piedra y el techo una reja de hierro similar a un rastrillo, con el piso de madera del subsuelo encima. La celda era un espacio desolador, completamente vacío. Ni siquiera una tela harapienta para recostarse. No hacía frío, pues era verano, pero una corriente de aire se filtraba a través de las tablas del piso superior. Con la mirada fija en la pequeña y vacía mazmorra, a la luz de la antorcha, Candy hizo un esfuerzo por contener las lágrimas. El propio Sir Alexander la había conducido hasta allí. No pronunció palabra mientras le quitaba las cuerdas de las muñecas, pero su ceño fruncido era una clara señal de su preocupación. Al terminar de desatarla, sus miradas se encontraron. Candy intuyó que él deseaba hablarle, pero la orden de su señor le silenciaba, pues era un hombre de rígida obediencia. Pero al volverse para salir, gruñó al hombre que sostenía la antorcha. «Deja eso, y ve a decirle al carcelero que traiga un jergón y todo lo necesario». Solo cuando la puerta se cerró, Candy comprendió que en ese lugar aterrador estaría sumida en una oscuridad total. Sin embargo, ahora guardó silencio. Aguzó el oído para escuchar los pasos que se alejaban, pero el sonido se desvaneció pronto. Luego, nada más oyó el movimiento de las ratas que cruzaban el suelo sobre su cabeza. La llegada del carcelero con 2 mantas raídas y un oxidado recipiente de agua confirmó las sospechas de Candy. Estaba en serios problemas. El hombre era un individuo corpulento de mediana edad, con cabello castaño enmarañado, ojos llorosos
y un hedor corporal que la provocó náuseas. Su sorpresa inicial al verla se transformó con rapidez en una mueca de satisfacción sádica. Con evidente regocijo le explicó la rutina a la que ella se vería obligada a someterse. Su única fuente de sustento sería la comida que el carcelero le traería una vez al día. Ya había perdido la ración diaria actual, por lo que tendría que esperar al siguiente. Si deseaba algo más que pan duro y agua, tendría que encontrar la forma de pagarlo. La fina túnica que vestía podría servirle para obtener un poco de mantequilla y queso durante una quincena, pero después las necesidades fisiológicas las tendría que realizar en una esquina del calabozo, y con suerte uno de los peones del establo limpiaría el lugar una vez a la semana. No tendría acceso a agua para bañarse. El carcelero no se consideraba un lacayo y se negaba a traer cubos de agua del pozo, a pesar de su cercanía. Era importante no darle motivos de queja, ya que si lo hacía, podría incluso olvidarse de alimentarla. Si Candy deseaba algo mejor, incluso otra antorcha, también tendría que pagarlo. Con un gran esfuerzo, evitó que el horror se reflejara en su rostro mientras el hombre recitaba sus palabras. Era evidente qué clase de pago deseaba ese hombre. Sus ojos, que la recorrían descaradamente desde el busto hasta las caderas, no dejaban lugar a dudas. En ese momento habría podido jurar por su vida que jamás se dejaría tocar por ese cerdo pestilente, pero ¿cómo se sentiría al cabo de un mes? O incluso una semana. No había probado bocado en todo el día y el hambre ya la debilitaba, intensificando los retortijones en su estómago. ¿Y la antorcha? ¿Acaso estaba condenada a vivir en la oscuridad de esa fosa, anhelando las visitas de ese ser repugnante, solo porque él era el único que podía traerle un poco de luz? Aunque lo hubiese intentado, Candy no habría podido pronunciar palabra. El silencio de la joven no había desagradado al carcelero, quien incluso esbozó una sonrisa antes de retirarse. Apenas se cerró la puerta, Candy se derrumbó sobre las mantas y rompió a llorar. La antorcha apenas duraría unas horas más, y después la oscuridad en sí no la importaba, pero nunca la había experimentado sin la posibilidad de combatirla, y menos aún en un lugar como ese, con la repugnante compañía de las ratas. Abrumada por el dolor, Candy no atendió al principio a la agria discusión que se desarrollaba en la sala de guardia. Fue un breve intercambio de palabras, pero alcanzó a escuchar con claridad la última frase. «Márchate». Unos instantes después, un escalofrío la recorrió al abrirse de nuevo la puerta de la mazmorra. No era el carcelero, sino un hombre joven que irrumpió con un conjunto de velas que depositó en el centro de la celda. Su sorpresa al ver a Candy por primera vez fue evidente y se prolongó más de lo normal. Luego examinó el contenido del calabozo y profirió una maldición en voz alta. «Ese miserable, apuesto a que tampoco te trajo comida, ¿eh?» Candy parpadeó y luego negó lentamente con la cabeza. «Sí, es lo que yo temía. Y ahora el canalla dice que quiere continuar en este puesto. Lo desea. Lo odia y con mucha razón. Pero ahora comprendo por qué cambió de idea. Eres una muchacha menuda y muy hermosa. Sin duda, Lord Terry te cree culpable de un crimen atroz, puesto que te ha encerrado aquí. Pero estoy seguro de que las cosas se aclararán cuando él vuelva». Candy lo observaba con atención, sin poder descifrar sus intenciones. Era evidente que algo le indignaba, pero no lograba comprender qué. A diferencia del otro hombre, este no la intimidaba. Sus ojos azules transmitían una gran bondad y ella sintió de nuevo la necesidad de llorar. Él debió notarlo porque le dijo con voz amable: «Tranquila, no hay motivos para las lágrimas. Te prometo
que tu estancia aquí no será tan desagradable. Este lugar, si bien es deplorable para una dama, también tiene cierto encanto íntimo, y yo me encargaré de hacerlo más alegre para ti. ¿Alegrar una mazmorra? Candy no pudo evitar sonreír al pensar en lo ridículo de la idea. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Me llaman Albert Arley,